Bueno, en este tramo de Meridiano Virtual le vamos a dar la bienvenida a la querida compañera Paloma Contreras Pulido, a quien hace mucho que nos estamos viendo, y le doy la bienvenida aquí en la Argentina. Desde hace un rato largo que no andábamos en contacto. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo por allí? Bueno, lo primero, estoy emocionada de veros porque es como si estuvieseis aquí muy cerquita de tanto aprecio que os tengo, sincero, a Lucía, a Mario. Axel, no te conozco todavía, pero bueno, seguro que tendríamos también mucho aprecio y muy emocionada, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Que si algo nos une a nivel global ha sido esta maldita pandemia de la que todavía estamos padeciendo. Pero feliz de que me habéis llamado, encantada. Bueno, estamos arrancando nosotros el segundo tramo del año. También sucede lo mismo en España después de las vacaciones, después del verano fuerte europeo. ¿Cuál es la expectativa que tenés en función de cómo viene, sobre todo el aspecto pedagógico, educativo, en el medio de la pandemia, donde hay todavía una enorme confusión a ver si va a haber una normalidad posterior o si vamos a tener que seguir, como todo parece indicar, cuidándonos, ¿no? Eso es como la nueva normalidad, ¿no? Que le llaman. Ahora de repente estamos en la nueva normalidad que hemos interiorizado. Pues la verdad es que a veces misma me sorprendo, ¿no? Cómo hemos normalizado, además a nivel global, ¿no? Todos estos cambios. Bueno, de cara sobre todo al sistema educativo y social, con un aprendizaje muy profundo del autocuidado, ¿no? Y del cuidado de los demás, sobre todo, que además creo que la principal lección nos la han dado los niños y niñas y también los jóvenes, a pesar de todo lo que se dice, aunque se les escucha poco y se habla mucho de ellos y de ellas, creo que han sido todo un ejemplo y lo siguen siendo. Ahora, pues aquí estamos, pues supongo vamos, supongo no, como el resto del mundo, muy preocupados con variantes que nos tienen, ¿no? Variantes de este COVID que nos tienen un poco alertas. Aquí es verdad que pues la mayoría de la población ya está prácticamente vacunada, quedan algunas bolsas todavía importantes, pero la mayoría está vacunada, va a incorporarse al sistema educativo, por lo menos los mayores de 12 años, todos vacunados, pero es verdad que estas nuevas variantes nos están poniendo de nuevo en solfa en cuanto a qué va a pasar, porque a pesar de estar vacunados nos seguimos contagiando, ¿no? Entonces, pero es verdad que yo creo que el propio sistema educativo es quien dio una lección gigante, enorme, principalmente el cuerpo docente, pero también, sobre todo, niños, niñas, jóvenes en cuanto al comportamiento, y entiendo que este curso, aunque se quiere incentivar la presencialidad en comparación con el anterior, creo que va a seguir en esa tónica, ¿no? Dando mucho ejemplo de responsabilidad, de interiorizar algo que no es normal, pero que le llaman la nueva normalidad, ¿no? Y esperemos que sea así. En principio la idea es que vuelvan todos al aula, pero bueno, supongo que con las coyunturas propias de una cuarentena, de un posible contagio, etcétera, etcétera. Pero creo que en algo cambiará. Y las benditas tecnologías, ¿no? Que son las que nos han salvado y nos siguen salvando, como estamos viendo, ¿no? Sí, y sin duda van a dejar una experiencia y un saldo positivo en ese aspecto porque ha permitido primero la tecnología y la conectividad, sobre todo, llegar al sostenimiento de la actividad pedagógica. Bueno, en general muchas actividades se han extendido gracias a la tecnología. Esa aplicación de las nuevas tecnologías, más allá de la pandemia, seguramente también allí en España como aquí, va a perdurar en el tiempo, ¿no? Y se va a adaptar seguramente a nuevas modalidades pedagógicas. Sí, fíjate, Mario, las personas que llevamos ya bastante tiempo hablando de la importancia que tiene, bueno, de algo que era absolutamente obvio, fuera de la escuela, fuera de los estamentos educativos, las tecnologías cada vez forman parte de nuestra vida como algo cotidiano y normal. Sin embargo, veíamos que en la escuela, supongo que allí también pasaba, ¿no? Supongo, lo sé, pues se encontraba como esa distancia enorme en cuanto a la realidad, ¿no? Ha tenido que venir una pandemia para darnos cuenta que realmente esa tecnología podía estar al servicio, pero no de cualquier manera, porque claro, con esto de la pandemia, pues las tecnologías ha sido como
vamos allá, ¿no? O sea, de repente, sin un juicio, sin un criterio, que era algo que venimos defendiendo hace muchísimo tiempo, las personas que trabajamos en el ámbito de la educación mediática y de la alfabetización mediática digital, entre ellas, al igual que la educación en otros medios, y ahora, bueno, pues de repente la incursión de la tecnología ha sido, ha sido algo que no se ha podido detener, ¿no? Entonces, es verdad que las escuelas, que se ha observado sobre todo, igual que allí, que había una enorme brecha digital, una enorme desigualdad entre los propios alumnos y alumnas. Dábamos por hecho que todo el mundo tenía acceso a la tecnología y no es así, que a todos sitios llegaba Internet. Perfecto, no es así, y esa desigualdad se ha hecho muy patente. A mí me llamaba la atención porque incluso nosotros, los que trabajamos en la investigación y en la academia, ya como que eso de hablar de brecha digital nos costaba, hablábamos de la brecha de uso, ¿no? O sea, de quién sabe usarla y quién no sabe usarla. Y directamente la pandemia y la vida nos ha dicho, no, hay gente que está en absoluta desigualdad y no tiene acceso a esas tecnologías, y son las instituciones públicas, los estados, los que tienen que trabajar para que eso sea real, ¿no? Entiendo que eso va a continuar, debe continuar. De hecho, hace poco me hacían una entrevista hablando sobre todo de los webinars, de los seminarios virtuales, y es que creo que eso ha democratizado de alguna manera también la posibilidad de que mucha gente haya tenido acceso a contenido que de otra manera pues no hubiese podido, porque no se puede trasladar a Argentina a disfrutar de un seminario maravilloso o a cualquier otro lugar. Y sin embargo, en la pandemia hemos tenido la oportunidad de disfrutar de webinars, de seminarios en cualquier lugar del mundo, además con un acceso muy a muchas personas, con lo cual entiendo que eso no va a dejar de ser, que las escuelas, las universidades se van a tener ya no hay vuelta atrás prácticamente, pero habrá como una especie pues de, podríamos decir 50-50, porque realmente la presencialidad, la sociabilidad, lo que da la escuela, lo que da el socializar en el ámbito educativo, sabemos que es imprescindible, ¿no? Pero las tecnologías están ahí. ¿Qué es lo que falta? Una verdadera alfabetización mediática, digital, no solo digital, porque yo hago mucho hincapié en la importancia de lo mediático, lo venimos haciendo desde siempre. Hay que educar en medios y en tecnologías, ¿no? Y la tecnología es un medio más dentro de todo, ¿no? Así que espero que en eso también pues empecemos a hacer un poco más de caso, ¿no? Sobre todo a las instituciones públicas, ¿no? ¿Quién tiene Así capacidad? esperamos lo mismo. Bueno, vamos a abrir el camino de las preguntas y la participación de los compañeros. Por supuesto que a Lucía la conoces, las tenés de Sí. otras batallas, como decimos acá, así que le doy el pie a ella como para que también comience a consultarte, a preguntarte. ¿Cómo estás, Paloma? Un gusto también volver a verte y tenerte acá con nosotros. Yo quería profundizar sobre esto que estabas mencionando recién. Hablabas de la brecha digital, de la desigualdad, de la facilidad que nos dan las tecnologías en ciertos aspectos que nos dieron, que las vimos en esta pandemia, pero al mismo tiempo también a través de las nuevas tecnologías y del uso de las redes sociales, vimos también la circulación de una cantidad de información inexacta, información falsa, que lejos de contribuir, digamos que jugó en contra, ¿no? En muchos aspectos en esta pandemia, ¿no? Pues, sobre todo aumentando la preocupación, por ejemplo, entre la ciudadanía. Y también hablabas de los medios, y en ese sentido es mi pregunta. Yo quería consultar cuál es tu opinión acerca de cómo influye en esto la alfabetización digital y la alfabetización mediática para combatir esto que se dio en llamar infodemia. Bueno, imprescindible. De hecho, esto ha sido otra de las cosas que ha evidenciado la pandemia, ¿no? O sea, es algo que nosotros hemos potenciado con distintas campañas, desde el propio Grupo Comunicar, grupos de investigación de comunicación y educación, personas que nos llevamos años diciendo, y además en distintos contextos, no solo en la educación reglada, sino en la familia, en contextos de exclusión social, la importancia que tiene el que estemos educados ante un mundo tecnologizado absolutamente, lo cotidiano. Es decir, yo siempre digo, mira, yo ahora, mi hija ya, porque es una adolescente que
ya va en camino de ser. Pero si tuviera a lo mejor un hijo o una hija, pues ahora, además de que aprendiese otro idioma, para mí sería imprescindible que pudiese aprender el lenguaje principal que nos domina y que debemos entender, que es el lenguaje de programación, los códigos de la tecnología, para entender este mundo que nos rodea, ¿no? Entre otras muchas cosas, por supuesto, igual que los medios de comunicación. Frente a esa infodemia, frente al virus de la desinformación, frente al virus de las noticias falsas que también ha aparecido, aunque noticias falsas, como bien sabemos nosotros que somos de medios y periodistas, han existido siempre, ha sido la gran arma, ¿no?, de la propaganda a lo largo de la historia, pero desde luego nunca con esta capacidad de difusión y de llegar a la gente de esta manera tan absolutamente, podríamos decir, incluso perversa en muchos casos, ¿no?, que ha llevado a la gente a tomar decisiones que le han costado incluso la vida, como por ejemplo el estar en contra de muchas cuestiones vinculadas con la salud, ¿no? Frente a todo esto es fundamental. Ahora ya es obvio, pero venimos diciéndolo hace mucho tiempo, una alfabetización mediática y una formación también de los docentes, las familias, por descontado, los propios periodistas. Es muy curioso porque nosotros en las distintas investigaciones que hemos hecho a lo largo de estos años sobre el nivel de competencia mediática, donde se les preguntaba antes de la pandemia a los propios periodistas aquí a nivel nacional, incluso en algunos países de Latinoamérica, sobre cuestiones vinculadas a esto, veíamos un bajo nivel de competencia mediática. Es decir, nosotros mismos y nosotras mismas nos encontramos a veces un poco con herramientas que nos superan, porque además esto es veloz. O sea, de repente ya sabemos algo y ya ha aparecido algo completamente distinto. Es importante la formación de los docentes, es importante de partida en la escuela, es importante la formación de los propios periodistas y sobre todo desde una perspectiva ética, desde una perspectiva de la importancia que tiene para la propia libertad de las personas. Yo creo que aquí, por ejemplo en España, ¿no?, se ha hablado mucho con los decretos de alarma, a nivel político, ¿no?, de la falta de libertades. Bueno, se ha puesto ahí, en fin, con cuestiones muy vinculadas a una visión muy radical, ¿no?, muy de extrema derecha, sobre todo la falta de libertades, ¿no?, para soliviantar a la ciudadanía. Y sin embargo, lo importante que es, fijaos, y sabemos, ¿no?, la educación y la formación para tener una verdadera autonomía y una verdadera libertad. Y para eso hace falta también tenerla en el ámbito tecnológico y en el ámbito de los medios de comunicación. Yo doy formación a profesores que están en activo en distintos másteres dedicados a la tecnología educativa. Y es cierto que faltan muchísimas herramientas para poder afrontar pues cómo detectar una noticia falsa, cómo poder gestionar bien la identidad y la huella digital y cuestiones muy vinculadas con las tecnologías que son absolutamente, bueno, pues que ahora mismo se están aprendiendo por voluntad propia, pero no de manera reglada, que es lo que tendría que ser, ¿no? Un derecho de la ciudadanía para tener su libertad y su autonomía de verdad, ¿no?, frente a esta cuestión, ¿no? Paloma, un placer escucharte. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, quería, justamente siguiendo el tema que te preguntaba Lucía, quería continuar con esto de la alfabetización mediática, pero como herramienta de intervención en la prisión, que, como dijimos antes, es un título de tu tesis doctoral, ¿no es así? Eso es. Bueno, sí, fíjate, perdón, disculpa. No, eso, quería saber qué sería, qué significaría justamente esa herramienta para intervenir en las prisiones. Bueno, yo desde mi propia, esa tesis doctoral emerge de mi propia experiencia particular en la radio universitaria, que es el lugar, bueno, más maravilloso para poder experimentar y para poder poner en práctica todas estas cuestiones que verbalizamos aquí de manera teórica y muy grandilocuente. Para mí, el medio que me ha dado yo he trabajado en televisión, he trabajado en otros medios, pero la radio universitaria ha sido el medio donde he podido decir, ¿no?, poner en práctica determinadas pues formas de hacer comunicación, que luego eso he podido visibilizarlo para que bueno, se vea que es posible, que para mí, que lo he vivido yo en mis propias
carnes y con mis intervenciones con los distintos colectivos he vivido, lo he llevado después a la academia. Esto surge a raíz de una intervención con presos de la cárcel de Huelva durante 7 años. Yo siempre he creído, no solo con las personas privadas de libertad, con personas con enfermedad mental, con los niños y niñas, con los jóvenes, con personas de otras culturas, he creído que la comunicación es transformadora. Me lo creo, lo sé, no me lo creo, lo sé. Yo he visto cómo hay gente a la que a raíz de un proceso de participación, porque tenemos derecho a estar informados y tenemos derecho a la comunicación, pero ¿y nuestro derecho a comunicar? Eso también está recogido en diversas legislaciones y decretos universales, podríamos decir, ¿no? Y que nos incumbe a todos, y luego particularmente en la Constitución dependiendo del país. Aquí en España, por ejemplo, el derecho a comunicar está recogido, aunque no se ejerza como tal, y siempre mi inquietud ha sido que estos colectivos que no tienen voz, pero que sin embargo son objeto del discurso de nosotros los periodistas o de otros colectivos, tengan voz, sean capaces de decir, de hablar y de opinar. Y era y precisamente en el contexto carcelario ha sido muy catártico, ¿no? Porque fíjate cómo ellos y ellas, por ejemplo, utilizaban el programa de radio no para hablar, como ellos decían, de temas talegueros, ¿no? Que eso, no, para hablar otra vez de lo mismo, no, es para ver cómo desde dentro, desde ese micro o macro mundo, ven al mundo exterior. Y son unas lecciones de vida increíbles. ¿Qué sucedía? Que además de ellos poder participar, resulta que se estaban formando y estaban adquiriendo una serie de competencias críticas frente a los medios de comunicación. Es decir, ellos saben cómo trabaja una redacción, cómo se ha preparado este formato que habéis preparado y que yo estoy aquí respondiendo, pero hay detrás todo un trabajo, hay unos técnicos que están detrás, hay una postproducción, hay una música que emociona o que todo ese tipo de cuestiones, ellos lo interiorizan y empiezan a tener un sentido crítico frente a los mensajes que reciben. Para mí, esa es la alfabetización mediática. Para mí, la alfabetización mediática parte de la participación. Creo que es fundamental. Cuando la gente se apropia de los medios, es cuando la gente es verdaderamente capaz de poder ser crítica también, ¿no? Así que yo creo mucho en el derecho a comunicar de la gente, no solo el derecho a recibir información, ¿no? Así que de ahí partió esa idea, Axel. Decías, Paloma, que partió de también tu tarea en el marco de la radio de la Universidad de Huelva, Uniradio, que vamos a decir también que, bueno, vos fuiste creadora, directora de esa radio, pero también fuiste la organizadora de un curso que dio después el origen a la creación de la Asociación de Radios Universitarias de España, con quienes trabajamos mucho en conjunto, que ya tiene también varios recorridos, bueno, y con quienes formamos parte de la RIU. Pero decía todo esto porque, Paloma, también se promovieron las primeras publicaciones en Radio Universitaria, que también coordinaste vos, y que están vinculadas a 2 temas que estuvieron presentes a lo largo de toda la entrevista, que es el ejercicio de la ciudadanía democrática y la divulgación de la ciencia, ¿no? ¿Qué rol crees que tiene la Radio Universitaria hoy en día frente a estas cuestiones? Bueno, a mí me parece, como he comentado anteriormente, un contexto necesario. O sea, creo que es un contexto necesario, pero que a la vez parece que, por lo menos aquí, vosotros sois todo un ejemplo y yo me emociono cada vez que veo como cumpleaños, ¿no? La radio universitaria allá y como, en fin, y el haber podido estar allí, haber podido vivirlo es como una inspiración permanente, ¿no? Pero aquí sigue costando muchísimo y como bien sabéis, ¿no? A pesar o sobre todo gracias al trabajo que hace la Asociación de Radios Universitarias aquí en España, la ARU, y por supuesto la RIU, ¿no? Pero verdaderamente no tiene un marco legal en España con capacidad para poder trabajar de manera solvente, de manera legal y con todos los requisitos. Partimos de la base de la legalidad para ocupar un lugar en el espectro, ¿no? Radiofónico. Podríamos decir que eso lo tiene que dar el Estado, el gobierno. Nos pasa tanto a las radios universitarias como a los medios comunitarios.
bueno, pues ya sabemos, ¿no? Cuando hay voces alternativas, pues si se lo ponemos más difícil, pues mucho mejor, ¿no? Por todo esto de una ciudadanía educada, crítica, autónoma y libre, ¿no? No vamos a contar nada que no sepamos. Pero además nos encontramos con la coyuntura particular de cada universidad, ¿no? Entonces, el llevar adelante una radio universitaria en el contexto español en las universidades es todavía hoy en día una heroicidad, si me lo permitís. En el caso de Huelva fueron unos años donde creo que justo sucedió todo esto, ¿no? Y surgieron publicaciones como la radio universitaria como servicio público para una ciudad democrática o la divulgación de la ciencia con más ciencia, o el curso. Porque fíjate, Lucía, que verdaderamente partía de un sentimiento de colectividad universitario, pero no intramuros universitario. Es decir, siempre entendimos que la radio universitaria tenía que ser un servicio para la universidad, pero un servicio público para la ciudad, para la comunidad. A mí me gusta mucho el territorio. Me gusta mucho pisar la calle y que los medios ocupen las calles, y los medios alternativos y los medios universitarios también. Aunque la tecnología nos hizo milagros, fíjate, yo creo que tuvimos la oportunidad de conectar gracias a eso, ¿no? Pero realmente la radio universitaria me parece el lugar donde hoy por hoy tienen cabida, y es pues todo esto que hemos comentado, que me preguntaba Axel, ¿no? El hecho de que colectivos puedan tener un espacio sosegado, reflexivo, de escucha activa y de participación formada e incluso divertido, entretenido, de experimentación con nuevos formatos, que desde luego en los medios convencionales, que están como muy supeditados, ¿no? A los tiempos, a las reglas, a la agenda mediática, es muy difícil que eso pueda suceder. La radio universitaria es un regalo. Quien la tiene hoy en día aquí en España, que no debería ser así, pero es un regalo para la comunidad universitaria y para el territorio si verdaderamente hay una imbricación, ¿no? Entre ambas, como sucedió en el caso de Huelva. Bueno, me emociono, ya lo sabes. Nosotros también, al escucharte, y seguramente de esta charla dispara uno la posibilidad de volver a encontrarnos para seguir conversando sobre estos temas, porque efectivamente no solamente esto que decís es tan cierto, sino que todavía uno entiende que la universidad como institución no ha terminado de reconocer del todo la importancia de la radio y de sus medios de comunicación, ¿no? No solamente en el aspecto pedagógico, sino en esa devolución territorial como un proceso extensionista que todavía no está cerrado del todo, Paloma, y creo que, bueno, es nuestro deber por lo menos sembrar en consecuencia para que haya una fortaleza tal como para poder garantizar la sobrevida de los medios y su desarrollo y su expansión. Fíjate que esa experiencia a nivel de las personas privadas de la libertad, que es la radio en el exterior, que es la radio afuera, aunque parezca mentira, no está tampoco todavía tan difundida y tan enraizada también en la comunidad educativa, así que hay que trabajar mucho. Todo esto para agradecerte, porque los tiempos son cortos, para darte el abrazo a la distancia que por ahí uno añora, porque eso la tecnología todavía no lo resuelve, felizmente. Así que te deseo un gran tramo final del año y la esperanza efectivamente de poder encontrarnos en otra charla y en el cara a cara, que también es lo que uno añora en estos tiempos de pandemia. Aquí está vuestra casa, ya lo sabéis, acogedora y confortable como cuando venís, y yo encantada, de verdad, ha sido todo un regalo, me habéis alegrado el día y bueno, emocionada. Cuidaos mucho, por favor, ¿vale? Y muchísimas gracias por contar conmigo.